El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. ¿Qué está pasando con los libros del alumnado ciego, alumnas, alumnos con discapacidad visual en Canarias? La Diputación del Común lo va a investigar. Hablaremos de este tema. También hablaremos de inmigración, uno de los temas más candentes de la actualidad de nuestro archipiélago. También de los 75 años de esta institución. Con su máximo representante lo haremos, además, con don Rafael Llanes, diputado del Común. Don Rafael, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Radio ECA. Don Rafael, hay unos 300 alumnos, alumnas en Canarias con discapacidad visual. ¿Y qué problema le han contado a usted que tienen con sus libros? Bueno, la verdad es que es una buena noticia. La Consejería de Educación ha aceptado nuestra recomendación. Nosotros nos reunimos con la ONCE hace unos meses y nos decían que tenían una dificultad importante a la hora de elaborar los libros en braille porque el cambio continuo de libros de texto impedía tener tiempo para poder llevarlos a cabo. Nosotros hicimos una recomendación a la Consejería de Educación que tuviera en cuenta esta dificultad y bueno, ha aceptado por escrito que efectivamente que el control de los 5 años de libros de texto lo va a respetar y que en cualquier caso cuando haya una modificación pues se dirá con tiempo para que la ONCE tenga tiempo de elaborar estos libros de texto en braille y documentos sonoros, que son muy importantes para el estudio de estas personas. Por tanto, el problema era que, claro, con los cambios normativos, con los cambios de currículum y demás, había alumnado con discapacidad visual, pues que llegaba un poquito más tarde que el resto del alumnado por esto de que se tardaba más, ¿no?, en traducir esos libros al sistema braille. Efectivamente. Lo he entendido bien. Y es un problema importante para ellos sí, porque, claro, a veces estaban hasta 2 y 3 meses sin libros de texto y encima de que tienen esa discapacidad, pues les ocasionaba un perjuicio. Afortunadamente la Consejería de Educación ha aceptado nuestra recomendación y bueno, ya se lo hemos comunicado a la ONCE en el sentido de que su petición ha sido canalizada y ha sido aceptada. O sea que quejarse funciona. Bien, en esta ocasión funcionó, hay otras ocasiones en las que no. Cuesta más. Sí, pero bueno, cuando se logran estos objetivos, sí, la verdad es que da una enorme satisfacción y da ánimos para seguir trabajando por los colectivos más vulnerables. Objetivos 100% justos, claro, sí, eso también es importante. Bueno, uno de los temas más candentes, lo decía yo al principio, ahora mismo en Canarias, tiene que ver con la inmigración. Me gustaría hablar con usted también de este tema brevemente. Hemos escuchado últimamente quejas precisamente de ONG. Bueno, las ONG llevan años realmente quejándose. Hasta un juez se ha quejado en los últimos días sobre cómo están los CIES, cómo están los centros de internamientos para extranjeros, es decir, cómo estamos tratando a las personas migrantes que llegan en patera, con CIES que se caen a pedazos, decía este juez, con un solo calzoncillo para 60 días por persona migrante. ¿Han recibido ustedes quejas también en la Diputación del Común al respecto? Bueno, los temas de emigraciones corresponden a el Estado y por tanto quien los investiga es el Defensor del Pueblo de España. Nosotros tenemos un marco de actuación coordinado con el Defensor del Pueblo de España, estamos en contacto con el Defensor del Pueblo para comunicarle nuestras preocupaciones. Hace muy pocos días me reuní con Cáritas de Las Palmas de Gran Canaria, quienes nos dijeron algunos problemas que han tenido algunos colectivos, por ejemplo, la falta de intérpretes, la falta de pruebas óseas para determinar la edad. Esto es algo muy importante, porque si son menores tienen unos derechos y si no lo son, se inicia el proceso para la repatriación. Nos preocupó también el proceso de repatriación de un grupo de personas que fue llevada a Mauritania y se sospechaba que finalmente se llevarían a Mali, que es un país que está en guerra y por tanto va en contra de las determinaciones internacionales que ha firmado España. Y Mauritania, disculpe, don Rafael, Mauritania también un país donde muchas instituciones dicen se están vulnerando los derechos humanos, especialmente de personas migrantes, ¿eh? Efectivamente. Y después está lo que usted decía
de la situación de los CIES, Sí. que también ha sido investigado por el Defensor del Pueblo de España, de manera que ellos son los que tienen la competencia, pero dado que existe una comunicación asidua, pues nosotros trasladamos nuestras preocupaciones y son ellos los que investigan y luego ellos los que nos informan. O sea que el Defensor del Pueblo está constantemente pendiente también de este fenómeno migratorio, este repunte en la llegada de pateras y cómo estamos tratando a estas personas migrantes aquí en Canarias, ¿no? Sí, porque desde luego en lo que estamos completamente de acuerdo Sí. es que las personas, mientras están en el territorio nacional, tiene que respetárseles absolutamente sus derechos. Es decir, no puede ser que una persona, por el hecho de venir de otro país y no tener documentación, vea violados sus derechos fundamentales. Eso no lo podemos permitir como país y desde luego nosotros como defensores de los derechos fundamentales no lo vamos a permitir. Hay que tener en cuenta la situación de los CIE, Sí. pero también hay que tener en cuenta determinar qué personas son menores de edad y tenemos que determinar también esos procesos de repatriación que se hacen con todas las garantías jurídicas. Es decir, esas personas tienen derecho a tener intérprete las 24 horas y tienen derecho a tener asistencia jurídica. Y eso no es solidaridad, eso es ley. Es ley, efectivamente. Eso es derechos humanos, además. Vamos a ver, el Defensor del Pueblo lo que hace no es inventarse nuevos derechos, lo que hace es defender los derechos que el Estado ha firmado. Y en eso somos totalmente tajantes. Bueno, don Rafael, imaginemos que un vecino, yo qué sé, de la frontera en El Hierro o de Tías en Lanzarote, de cualquier rincón de Canarias, se queja por algo de su ayuntamiento, de su cabildo, del gobierno de Canarias, de otra administración pública. Bueno, acuden a ustedes, esos vecinos, acuden a la Diputación del Común, ustedes piden información a la administración pública en cuestión. Y yo no sé si tardan mucho en responder. Ahora mismo están tardando mucho las administraciones públicas en dar respuesta a lo que requiere la Diputación del Común. Bueno, hay una evolución positiva. En el año 2018 hubo 3 nombramientos de obstruccionista a 3 autoridades y en el año 2019 no ha habido ninguna. Bueno, se ha avanzado. ¿Es positivo? Sí. ¿Suficiente? Rotundamente no. Las administraciones no están contestando en los plazos que la ley determina. La ley determina que en 15 días hay que contestar al diputado del común y no se está haciendo. En ocasiones hay que reiterar el escrito 2 y hasta 3 veces para que finalmente contesten. Yo creo que es cuestión de que las administraciones públicas tengan conciencia de que hay que contestar a la ciudadanía, porque nosotros al fin y al cabo somos transmisores de las quejas de los ciudadanos. Y bueno, aunque hay una evolución positiva, no es lo suficiente. ¿Las administraciones que no respondan en 15 días, usted cree que deberían ser multadas? Lo digo porque lo publica Diario de Avisos según sus declaraciones de estos últimos días. Bueno, yo planteé esta posibilidad para abrir el debate. Yo creo que se abre el melón de las multas a las administraciones que no contesten. El melón ya está abierto, ya ver qué se dice, ¿no? Sí, pero tiene una argumentación muy sencilla. Si usted tiene que presentar la declaración de la renta el 20 de junio y la presenta el 21, ¿qué hace Hacienda? Nos multa. Le multa, ¿verdad? Bueno, ¿y qué ocurre cuando es la administración la que incumple con usted un plazo? Pues nada, nos quejamos y poco más podemos hacer, ¿no? Pues yo creo que debe haber una compensación, debe haber algo. Yo he planteado una multa coercitiva, se puede plantear otra actuación. Yo lo que me refiero es que la administración pública tiene que ser consciente de que está incumpliendo la ley. Y le digo, no solo en los plazos de contestación al diputado del común, no, es que también la ley determina que para elaborar un expediente de dependencia son 180 días, lo dice la ley, no el diputado del común, claro. Lo dice la ley.
¿Y cuánto se está tardando en Canarias? 785 días. Se multiplica por 4 y por 5. Los expedientes de discapacidad deben tramitarse en 3 meses. ¿Cuánto estamos tardando? Más de un año. Tampoco se está cumpliendo la ley de accesibilidad, que dice que todos los espacios públicos deben ser accesibles a todas las personas de cualquier discapacidad. Tampoco se está cumpliendo el decreto de seguridad en playas que dice que desde agosto del año 2019 todas las playas deben tener un plan de seguridad aprobado por los ayuntamientos. Tampoco se ha cumplido en todos los ayuntamientos. Entonces, claro, la administración pública incumple determinadas leyes y, bueno, el ciudadano a veces pregunta, bueno, cuando yo incumple me multan, cuando ellos incumplen me quedo sin defensa. Y bueno, yo he puesto este asunto sobre la mesa del debate para que sean los partidos políticos los que en su caso tomen las decisiones que correspondan. Bueno, vamos a ir cerrando ya esta entrevista. Gracias por sus reflexiones, don Rafael, como siempre, pero no me quiero despedir de usted sin felicitarlo por 35 años, no que usted cumpla 35 años, ¿eh? Es que no. La Diputación del Común ha cumplido hace apenas unos días 35 años de vida. Yo no sé si lo han celebrado mucho, poco, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hicimos un acto interesante. En el Parlamento, ¿no? En el Parlamento vino Álvaro Gil Robles, que redactó la ley del defensor del pueblo y luego fue defensor del pueblo, Jerónimo Saavedra, que firmó la ley hace 35 años y posteriormente fue diputado del Común, y Gloria Lomana, una periodista que daba voz al pueblo de parte de los medios informativos. Fue un acto muy bonito en el que hicimos un recorrido desde la primera queja que se presentó al diputado del Común, que don Luis Coviella atendió en su propio domicilio porque no tenía ni siquiera despacho oficial. En su propia casa. En su propia casa, sí. Qué cosa. Hasta hoy en día, que tenemos presencia en las 8 islas. Que recibe usted quejas por correo, por WhatsApp, ¿no? Por WhatsApp, bueno. Y tenemos y hemos gestionado en estos 35 años más de 50.000 quejas ciudadanas, de las que más del 60% han tenido resultado positivo, de manera que el balance que hacemos es positivo, es una oportunidad para mirar hacia atrás y ver el camino recorrido y también mirar hacia adelante y plantear nuevos retos de futuro para ser una institución más cercana al ciudadano y también mucho más exigente con la administración para que cumpla con sus obligaciones. Creo que antes me confundí. Antes decía que quejarse funciona. No, no es cierto. Lo que funciona es quejarse adecuadamente, ¿eh? Y uno de los caminos posibles para quejarnos bien y para quejarnos adecuadamente puede ser este, ¿no? El de la Diputación del Común. Don Rafael Llanes, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. Hasta la próxima. Buenos días.